Hola, buenos días, bendiciones. Hoy lunes 7 de marzo del 2022. Para los que se están conectando por primera vez, tenemos un programa en la Asociación Teológica de Venezuela que tiene que ver con erradicar la pobreza bíblica en Venezuela. Y justamente en base a eso tenemos un plan de lectura bíblico anual. Todos los días estamos tomando 4 lecturas de la palabra de Dios para no solamente leerla, porque no basta leerla, es necesario meditar en la palabra de Dios, es necesario reflexionar en su palabra para que nosotros podamos entender precisamente lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer y lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y es por eso que en el día de hoy lunes 7 de marzo del 2022, tenemos como lecturas Éxodo 18, Lucas 21, Job 36 y Segunda de Corintios capítulo 6. De esta manera muy particular voy a tomar a Éxodo 18 para que hablemos de un tema que es sumamente importante, pero que es muy poco discutido dentro de el liderazgo y dentro de nuestras congregaciones, como es el arte de delegar. Es importante delegar a los demás, es importante tener un equipo, es importante trabajar en equipo y por eso también es necesario entender lo que es el arte de delegar. ¿Cómo delegamos? ¿Qué delegamos? Y para eso uno de los pasajes que hoy nos corresponde es Éxodo 18. Es importante, allí vemos cómo Yetro da un consejo precisamente a Moisés, al líder del momento, al hombre que rompió todos los esquemas, al hombre que está en la cima, en la posición más importante del pueblo de Israel, al juez, al líder, al profeta de Dios, a ese canal de comunicación que Dios tenía para con su pueblo, a Moisés. Pero Dios envía a un hombre llamado Yetro, sacerdote de Madián, y le da un consejo al líder supremo, a la persona que estaba en la posición más elevada en su momento. Ahora, aquí podemos ver cosas interesantes. Podemos ver que hay personas que están fuera de nuestro entorno, de nuestro liderazgo, que están observando lo que estamos haciendo. Hay personas que realmente se preocupan por nosotros y desean que mejoremos en ese liderazgo, en esa posición que Dios nos ha encomendado. Y lo tercero que vemos es que Moisés, aunque era el líder, aunque era el hombre del momento, entiende el consejo, tiene humildad y tiene el servicio para comprender que lo que su suegro le estaba comentando no iba en contra de su liderazgo, sino iba a favor del liderazgo. Y es el arte de delegar. Quisiera comenzar con una frase de D.L. Moody. Y Moody decía lo siguiente: es mejor poner a 100 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 100 hombres. Y es que indudablemente es muy cierto. Vivimos en una época donde al líder se les exige ser multitarea. Al líder se le exige ser un hombre competitivo en todas las áreas y en todos los momentos. Bueno, eso no es cierto. Un verdadero líder no tiene temor de traer personas capacitadas, personas entrenadas para trabajar con él y entrenar a otros precisamente en este trabajo o en este campo del liderazgo. Vivimos en sociedades donde al pastor se le exige ser empresario, ser emprendedor, ser un hombre de negocios, tener capacidades y cualidades que todos deseamos, pero que muy pocos alcanzamos. Y el pastor o el líder no puede caer en esa situación. Tiene que entender que es parte de un cuerpo. Eso del culto a la personalidad, que está muy de moda en nuestro tiempo, en las iglesias, tenemos que erradicarlo. Así como estamos erradicando la pobreza bíblica en Venezuela, tenemos que erradicar también ese síndrome del culto a la personalidad, donde el líder es el que lo sabe todo, el que lo hace todo, es el centro de todo. Y una de las cosas importantes, hermanos y líderes que están escuchando este meditar en su palabra con el doctor Luis Blanco, es importante que entendamos que el centro de todo es Jesucristo. No somos nosotros, no es usted, no soy yo. El centro es Cristo y Él es el que tiene que recibir toda la gloria y toda la honra en todo lo que hagamos.
Es interesante cuando vemos Éxodo 18, vemos el consejo de este hombre, de Yetro, un sacerdote, como ya le dije, de Madián, que constantemente se interesa por el trabajo que está haciendo Moisés, el hombre del momento. Lo interesante acá que tenemos que ver es qué es delegar. Para poder entender qué hizo Moisés y cuál fue el consejo de Yetro, es importante entonces entender qué es delegar. Y delegar no es otra cosa que es un acto de capacitar a otros para realizar una tarea. Entonces, cuando yo enfrento el arte de delegar para tenerlo en mi liderazgo, en mi ministerio, yo estoy diciendo que estoy en la capacidad de capacitar a otros para realizar una tarea. Es el arte de capacitar a otra persona para que actúe. Y esto es importante. Fíjense que lo que le estoy diciendo, que el que delega, a su vez está transmitiendo un mensaje. Que él está formando líderes de líderes. Él no está formando solamente ovejas, miembros, discípulos, sino que está formando líderes de líderes. Porque delegar no es otra cosa que capacitar a otra persona para que ésta actúe. Y eso es lo que hizo Moisés. Ese es el consejo de Yetro para Moisés. Y es lo que hace Moisés. Y vamos a ver los beneficios de esa delegación. Ahora, la primera pregunta que yo quisiera hacerte a ti en esta mañana, o que nos hagamos en este meditar en su palabra, es: ¿estoy capacitando a alguien para que actúe en mi ministerio? ¿Estoy intencionalmente capacitando a alguna persona para que ejerza el ministerio, para que trabaje en mi ministerio, para que trabaje dentro del cuerpo de Cristo? ¿Lo estoy capacitando? ¿Lo estoy impulsando? ¿Lo estoy motivando? ¿Lo estoy entrenando? ¿O creo que por siempre estaré yo en el ministerio? Esta es una pregunta importante y desafiante. Acá en Venezuela lamentablemente tenemos liderazgos que tienen ya muchos años, muchísimos años, y ya han perdido ese empuje, esa motivación, esa sangre fresca que es necesaria, esa sangre nueva que es necesaria para impulsar muchas cosas. Y lo que se hace ahora es que el líder abandona o renuncia, no abandona, renuncia a su cargo, pero entonces queda como consejero dentro de una especie de línea dentro del liderazgo de esa organización. Entonces dejo de ser el líder principal, pero ahora me convierto en un consejero del que está en el liderazgo. Una cosa es mentoría, una cosa es seguimiento, pero otra cosa es pretender estar siempre detrás del que está liderizando. Y vamos a ver precisamente que delegar es capacitar a una persona para que ésta actúe, pero también hay que dejarle su espacio. Hay que permitirle que esa persona precisamente actúe en ese espacio que le estoy delegando en el liderazgo. Como líderes, usted y yo entendemos que tenemos dones, talentos, habilidades, pero necesitamos tener un equipo de trabajo. Y la gran pregunta que surge cuando nos enfrentamos al arte de delegar es preguntarnos: ¿a quién le voy a delegar? Está bien, Pastor Luis, yo creo que hay que delegarles a la persona. Yo creo que hay que capacitar a otra persona para que actúe. Yo creo que hay que capacitar a los demás para que realicen una tarea. Pero, ¿a quién le delego? Y fíjense, la palabra es tan hermosa, tan completa, que nos da precisamente esas características, al menos en este pasaje de Éxodo 18, nos da esas características de los hombres que tenían que delegársele el trabajo para con el pueblo de Israel. Vaya conmigo rápidamente al verso 21, 18, 21. Y dice: además, escogerás entre todo el pueblo hombres capaces. Primera característica. Segundo, temerosos de Dios. Hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Al menos 4 características nos da esta carta o este libro del Éxodo para nosotros entender cómo tienen que ser estos hombres a quienes le vamos a delegar. Primero, hombres capaces. En otras palabras, una persona que tenga el entrenamiento, la capacidad
para llevar a cabo la tarea. ¿Qué ha pasado en nuestros últimos años dentro de la iglesia evangélica y la iglesia protestante? Que siempre estamos colocando personas para llenar vacíos y no precisamente las personas que sean las más capaces, las más idóneas para llevar a cabo esa tarea. Todo esto, mis estimados hermanos, viene a hacernos o a mostrarnos que muchas veces hay líderes que tienen baja autoestima, que no están seguros de sí mismos y prefieren colocar a cualquier persona y se sienten intimidados y retados por personas que realmente tengan la capacidad para ejecutar esa obra, porque ellos sienten que si esa persona tiene mayor capacidad que ellos van a ser opacados. Lamentablemente ese es el síndrome de la personalidad, del culto a la personalidad. Usted no tiene por qué sentirse intimidado porque otra persona tenga mayor capacidad en su ministerio. Yo como pastor trato de tener personas capaces, personas inteligentes, personas sabias en mi ministerio, de tal manera que me ayuden en las áreas que no manejo, en las áreas que no conozco, en las áreas donde sé que soy débil. Esto no es señal de debilidad, valga la redundancia, es señal de inteligencia, es señal de fortaleza. Voy a ser y voy a tener en mi equipo las personas más capaces, más inteligentes, más idóneas, porque quiero que el ministerio avance. Entonces Yetro le dice a Moisés, busca a los hombres que sean capaces, hombres que estén entrenados para esto. Si no, entrénalos. Pero necesitamos gente capaces en el evangelio. Lo segundo que Yetro le dice a Moisés es que sean temerosos de Dios. Estos hombres iban a actuar como jueces de paz. Hoy se habla de jueces de paz como si fuese algo novedoso, algo extraordinario. No, ya en el tiempo de Moisés existían estos hombres con estas características como jueces de paz. Y necesitaban entonces que estos hombres fuesen temerosos de Dios, que sean piadosos, que sean empáticos, que sepan colocarse en el lugar de la persona que viene a consultarles el consejo, a pedirle justicia. Entonces eran hombres que tenían que ser entrenados, que tenían que ser piadosos, temerosos de Dios. Usted quiere conocer realmente a una persona, dele poder. Si esta persona tiene situaciones no resueltas en su corazón, esta persona va a demostrar su poder, va a demostrar la tiranía en pequeñas cuotas de poder. Eso lo estamos viviendo. Estamos viendo líderes que son resentidos, sociales, que están gobernando en este momento, en este instante. Y eso es desastroso. Eso es muy triste, porque estas personas toman precisamente esas posiciones de poder, de liderazgo, para dañar y destruir a los demás. Entonces, los hombres a quienes le delegamos tienen que ser capaces, tienen que ser piadosos, temerosos de Dios. Tercero que le dice Yetro a Moisés, tienen que ser hombres veraces. Y cuando hablamos de la veracidad, estamos hablando que tienen que ser hombres que amen la verdad, hombres que amen la palabra de Dios, no que simulen conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Tienen que ser hombres y mujeres que amen la palabra de Dios. La cuarta cosa, la cuarta característica que le pide Yetro a Moisés, le dice, los hombres que vas a delegar o que tienen la responsabilidad de formar y delegarle trabajo, no pueden ser corruptos. Hermanos amados, si hay algo que hace daño estructuralmente, íntimamente, es precisamente la corrupción. Y los hombres que Moisés iba a delegar, que iba a colocar sobre ellos la responsabilidad de ser jueces de paz, de ser sus representantes para con el pueblo, tenían que ser hombres capaces, tenían que ser temerosos de Dios, hombres piadosos, tenían que ser hombres que amen la palabra, que vivan la palabra y por sobre todas las cosas que no sean corruptos. 4 características que tenían que tener estos hombres. Éxodo 18. Meditamos en su palabra con el doctor Luis Blanco y en este caso con el arte de delegar. Es todo un arte, porque el líder tiene que saber en manos de quién va a delegar, va a colocar la responsabilidad de esa tarea o de esa obra y va a saber a qué persona va a capacitar para que ésta pueda actuar. Si seguimos más adelante en el verso 24, Moisés escucha a Yetro, escucha a su suegro,
escucha las instrucciones, entiende que tiene que delegar a los demás, que el ministerio no se centra en su culto a la personalidad. Era el hombre del momento, sí. Era el hombre que Dios estaba usando, sí, pero necesitaba de un equipo, necesitaba de entrenar a otros para que la obra de Dios se masificara dentro del pueblo. Entonces, ¿qué dice en el verso 24? Rápidamente, dice, Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Saben, hermanos, vivimos en un tiempo donde las iglesias se basan en la figura del hombre, donde el líder explota su personalidad, el culto a la personalidad, donde el líder viene a ser el centro. Hoy, lamentablemente, en vez de llamar padre a Dios, llamamos padre a cualquier persona, a cualquier hombre, y tenemos más fidelidad a esos hombres, a esos superapóstoles que se hacen llamar padres espirituales de las personas, que a nuestro Señor y a nuestro Dios. Eso es culto a la personalidad. Y ese culto a la personalidad lamentablemente opaca la obra de Cristo dentro de esa iglesia. Porque ya no es Cristo quien lo hace, ya es el papi, ya es el Padre quien lo hace y no es Cristo. Entonces Cristo pasa a un segundo lugar y ese líder pasa a ser la persona, el centro de esa congregación, de esa iglesia, de esa organización, de ese ministerio. Y no es así. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, tiene que ser para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Los líderes contemporáneos explotan precisamente ese culto a la personalidad y demuestran que pueden hacerlo todo, que están en todo, que hacen de todo, y no somos multitareas. Discúlpenme, pero eso es una gran mentira que se ha colocado en la mente de las personas, que podemos ser multitareas. Yo no puedo ser multitarea. Yo necesito estar enfocado en lo que estoy haciendo para hacerlo bien. Eso del culto a la personalidad es un grave error. El líder no es el centro de la iglesia, no es el centro del ministerio, no es el centro de todo, es Jesucristo. Ahora, ¿qué nos muestra Moisés precisamente con esta actitud en el verso 24? Cuando nos dice que él escuchó a su suegro e hizo todo lo que su suegro le pedía hacer. Dos cosas que necesitamos en el liderazgo. Una es humildad y servicio. Moisés era el hombre del momento, era el centro, pero Moisés escucha a Yetro y decide hacer caso a este consejo. Cuando vemos eso, ¿qué es lo que está haciendo Moisés? Practicando la humildad y el servicio. Hay un versículo bíblico muy hermoso por parte del Señor que siempre me invita a reflexionar, a pensar y a meditar en él todo el tiempo. Y ese versículo tiene que ver cuando el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuántas personas están atribuladas en este momento por no ser humildes, por no ser sencillos de corazón? Y el Señor dice: ¿tú quieres aprender algo de mí? Entonces aprende a ser manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Quisiera terminar en esta última parte con unos consejos para practicar el arte de delegar. Lo primero que tenemos que entender, que para delegar nosotros necesitamos estar seguros de nosotros mismos como líderes, no tener baja autoestima. Estar confiados y confiar que las personas a las cuales le vamos a delegar tienen la capacidad, le hemos entrenado con la capacidad para poder hacer lo que deben hacer. Acuérdense que delegar es la capacidad o el acto de capacitar a otros para realizar una tarea. Entonces, lo primero que tenemos que entender en estos pasos o consejos para delegar a las personas es que las personas deben estar preparadas. Pastor Luis, ¿y cómo hago eso? Bueno, recuerden, mi estimado hermano, que el ministerio se lleva en tres partes. Primero, el llamado, la capacitación y el envío. Cuando usted es llamado al ministerio, es Dios quien lo hace, te llama. Luego hay una segunda etapa, que es la capacitación. Es donde necesitas entrenarte en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo académico, en lo teológico, en lo bíblico. Es necesario un proceso de capacitación en tu vida.
y después el envío. Lamentablemente, los fracasos que vemos en el liderazgo es cuando hay personas que se saltan este proceso: llamado, capacitación y envío. He sido llamado por Dios, hay un tiempo de capacitarme que solamente Dios lo sabe, y luego es que soy enviado a la tarea. Soy delegado por Dios a cumplir con una asignación, con una tarea. Entonces, lo primero que tenemos que saber es saber qué personas están preparadas para ser enviadas, para ser delegadas. Vivimos en tiempos donde las personas se delegan a sí mismos, se autollaman, se autoinvitan a sí mismos, y así no es el proceso bíblico. Es necesario el llamado por parte de Dios, es necesario la capacitación y luego ser enviado. Segundo, delegue sin desconectarse de la tarea. Muchas veces nosotros como líderes enviamos a alguien y le decimos, bueno, vaya en el nombre del Señor, ejecute la tarea, y yo como líder me olvido de eso. Así no funciona, mis estimados hermanos. El gran mandamiento que el Señor nos da en Mateo, en Marcos y en Lucas, de ir y hacer discípulos, es una delegación. Hemos sido delegados por el Señor para hacer discípulos a otros. Ahora, ¿pero qué nos dice el Señor al final de esos pasajes? El Señor nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que el Señor me envía a ser discípulos, pero mantiene un seguimiento. No se desconecta de la tarea que me mandó a hacer. Me capacitó para hacer la tarea, pero no se desconecta de la tarea que yo tengo que hacer. Lo mismo sucede con nosotros, con nuestros equipos de trabajo. Vamos a delegarle asignaciones, vamos a darles tareas, pero no podemos desconectarnos de la misma. Tercero, rápidamente, es necesario dar instrucciones claras. Muchas veces las personas tienen el deseo de ayudar, de colaborar en los ministerios, de trabajar, de ser forjados y capacitados para hacerlo, pero el problema está cuando el líder no sabe dar instrucciones claras sobre lo que hay que hacer. El discípulo sabe dar y seguir instrucciones. ¿Dónde vemos eso? Libro de los Hechos, capítulo 10. Ahí vemos a Cornelio recibiendo instrucciones por parte de Dios. Instrucciones específicas, directas, concretas. Y después él sabiendo seguir esas instrucciones. Entonces, una persona preparada es una persona que sabe recibir y dar instrucciones. Cuando usted delegue, por favor, dé instrucciones claras a sus discípulos. Y el cuarto punto es: dé seguimiento a lo que encomendó. Recuerde, hermanos amados, que la responsabilidad nuestra como líderes no termina cuando le delegamos a alguien una tarea. El seguimiento, la mentoría es vital, es importante para poder llevar a cabo y cumplir con éxito la tarea encomendada. Por último, el aprender a delegar fortalecerá su liderazgo, le hará más efectivo, disminuirá sus debilidades, dividirá su carga de trabajo y multiplicará el impacto de su equipo. El Señor Jesús lo entendió, lo sabía, lo comprendía, y por eso comenzó con 12 hombres y ahora envió a miles, a millones, que hoy estamos cumpliendo con la tarea delegada de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso que ha causado un impacto importante del Evangelio de Jesucristo en el mundo entero. ¿Quieres impactar con tu ministerio? No trabajes solo, no seas un llanero solitario, no trabajes el culto a la personalidad. Delega sobre hombres y mujeres que sean capaces, que sean piadosos, que sean veraces, que amen la palabra de Dios y que no sean corruptos, para que tu ministerio impacte como ha venido impactando el Evangelio de nuestro Señor en el mundo entero. Dios le bendiga y le guarde. Le habló su pastor y amigo Luis Blanco en Meditar en su Palabra. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.